Hola a todos, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo yo estudio la Biblia y hago que se me quede memorizado para siempre el versículo como tal. Esto es muy poderoso lo que les voy a enseñar porque les va a ayudar a ustedes a mantener fresca la palabra de Dios en la mente, pero además de eso van a poder orar sobre ella. Entonces, presten atención a este método que les voy a explicar y que ustedes van a estar viendo para que vean cómo yo memorizo la Biblia y a la vez oro basado en la Biblia. Entonces vamos a ver. Primero voy a coger Proverbios 29:7, este versículo, y empiezo de esta manera. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso no le importa en absoluto. Entonces introduzco mi nombre como pueden ver. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Nótese que la digo en voz alta porque es muy importante. A veces la mente se va a divagar, a pensar en otras cosas. Entonces lo que hace que volvamos a estar presente es esa pronunciación en voz alta. Listo. Dice Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos. O sea que yo me debo, Señor, o sea que yo me debo preocupar por los derechos del pobre. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo hago yo para preocuparme por los derechos del pobre? Muéstrame facetas en mi vida en las que yo me debo preocupar por los derechos del pobre y en las que no me estoy preocupando por los derechos del pobre. Muéstrame eso, tráelo a mi conciencia, a mi mente, recuérdamelo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Entonces aquí Dios ya me recordó un caso en el que yo no me estoy preocupando por los derechos de mi pobre o de mi prójimo. Entonces ese, eso en particular que él me ha recordado, debo corregirlo. Debo preocuparme por ayudarle a esa persona en algo que el Señor me está acordando que debo hacer, ¿verdad? Dice Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Señor, recuérdame en la Biblia qué personajes se preocuparon por los derechos del pobre. Entonces ya me trajo a la mente el caso de la historia que contó Jesús del, de cuando el hombre le preguntó a Jesús que quién es mi prójimo. Entonces Jesús le contó la historia de de un hombre que había sido robado por ladrones y lo golpearon muy duro y quedó como medio muerto. Y dice Jesús en esa historia que pasó un levita, me parece que pasó un levita, pasó un samaritano despreciado y pasó un sacerdote. El levita y el sacerdote pasaron de largo.
Pero el samaritano tuvo misericordia de ese hombre, lo levantó, lo llevó a un hospedaje y le dijo al del hospedaje que, me parece que le dijo que si, si los gastos de este hombre sobrepasan lo que yo le voy a dar, cóbremelo en la próxima vez que yo pase por aquí. Entonces, eso nos deja ver a nosotros, o eso me recuerda a mí en este momento un caso en la Biblia en que un hombre se preocupó por los derechos del pobre, ¿verdad? Ese es un caso. Señor, ¿qué otros casos en la Biblia me dejan ver a un justo preocupado por los derechos del pobre? ¿Sabe quién se preocupaba mucho por los pobres en la Biblia? Jefferson, David, el rey David. Ya sabemos que él pecó, ya sabemos que él obró mal en una ocasión, pero eso no debería hacernos olvidar que él también fue muy justo con los pobres. ¿Recuerdan la vez cuando David, recuerdan la vez cuando David eh, llamó a la mesa a Mefiboset? Mefiboset me parece que era un hijo o un sobrino o un nieto de Saúl. Y dice la palabra que David le hizo justicia a él dándole tierras, o sea, eh, en memoria o en honor de su abuelo o de su padre, no recuerdo bien. eh, David lo honró, David tuvo misericordia de él y le hizo justicia. Entonces me dice que David invitó a Mefiboset a comer en la propia mesa donde comía el rey David, ¿verdad? Ese es un caso en la Biblia de un justo preocupándose por los derechos del pobre. ¿Qué otro caso en la Biblia creen ustedes qué otro caso en la Biblia creen ustedes que se ve, se ve a un justo preocupado por los derechos del pobre? Mm, cuando, ¿recuerdan cuando la jovencita Esther, me parece que era Esther o Ruth, no, me parece que era Ruth, que ella fue al campo de Oz para coger trigo y, y bueno, y Oz la trató con la trató con mucha honra, la trató con mucho respeto, la honró. ¿Cómo la honró? Dejando que ella recogiera, no, la honró permitiéndole a los cosechadores que dejaran caer a propósito grano para que ella lo recogiera. Pero no solamente eso, también cuando ella, también fue cuando vos, me parece que vos
la redimió. ¿Recuerdan? Cuando la redimió y de hecho me parece a mí, no recuerdo bien, que se casó con la jovencita Ruth. Entonces, ese sería un caso donde vemos que un justo se preocupa por los derechos del pobre. Ese sería un caso. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Señor, ayúdame a preocuparme por los derechos del pobre. ¿De qué maneras? Muéstrame, Señor Jesús, de qué maneras puedo preocuparme por los derechos del pobre para que se le haga justicia y líbrame de no preocuparme por los derechos del pobre. Saben, gente, en este momento el Señor me acaba de dar a entender una forma en que nosotros nos podemos preocupar por los derechos del pobre y es orando por ellos, intercediendo por ellos, hablando con Dios por ellos, ¿verdad? A veces creemos que, a veces creemos que Dios nos pone personas en la mente o que nos acordemos de ellos y por recordar, pero realmente yo pienso que es para que oremos por esas personas, ¿sí? Entonces yo creo que una forma muy bonita de uno amar al prójimo y de hacer y de preocuparse por los derechos del pobre es orando por ellos, intercediendo por ellos, ¿verdad? Esa sería, creo que la forma correcta, una de las formas correctas de preocuparnos por los derechos del pobre. Bueno, Jefferson, los justos se preocupan por los derechos. Nótese que dice la palabra derechos, señor. ¿Qué significa la palabra derechos? Vamos a buscar aquí la palabra derechos. ¿Qué significa? Derechos. Dice derechos por sí misma. La palabra derechos se refiere a lo que es correcto, legal y equitativo. Derechos en este. Voy a prescindir de muchos aspectos técnicos que no entran en un diccionario como el presente. El derecho como la justicia, bueno. Derechos, la base de un reclamo al respecto y el tratamiento justo y equitativo. Derechos. O sea que un justo se preocupa por tratar justamente y equitativamente al pobre, ¿verdad? Jefferson, un justo se preocupa por los derechos del pobre. Jefferson, un justo se preocupa por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre.
Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. ¿Sabe qué me acaba de recordar Dios, gente? Que, que así es Dios. Porque si Él nos está enseñando que los justos se preocupan por los derechos del pobre, es porque así es Él. Nos está enseñando eso. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos. ¿Quiénes son justos? Los justos son las personas que creen en Jesús, que han sido redimidos por la fe en Cristo. Todo aquel que cree en Jesús es justo. Todo aquel que le ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador es justo, ¿verdad? Dice, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Señora, Señor, si así eres tú, enséñame a ser así como tú eres, justo y que te preocupas por los pobres. Enséñame a ser así como tú eres, Señor. Por favor, Dios. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Señoras, que yo me preocupe por los derechos del pobre. Hazme una herramienta de justicia en las manos tuyas, Señor, para bendecir y ayudar al pobre, para hacerle justicia al pobre. Sí, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, los justos se preocupan por los derechos del pobre. Jefferson, al perverso no le importa en absoluto. Eh, la, es- el, es-
Hay un caso donde un perverso no le importó en absoluto los derechos del pobre. En este caso, el esposo de, no sé si recuerden un caso, no, es que no me acuerdo del nombre, pero hubo un caso donde David y sus hombres mandaron a pedirle como que comida a un hombre y ese hombre los trató de una forma incorrecta. Y recuerdo que la historia dice que David y sus hombres iban a bajar a matar a ese hombre, pero su esposa oyó de cómo trató de injustamente el esposo a David, de cómo lo trató mal, y se dice que ella salió al encuentro de David y sus hombres, y si ella no se hubiera adelantado a salir al encuentro de David y a brindarle la honra que David se merecía, David y sus hombres hubieran matado al esposo de ella. Resulta que no lo, David, ella salió al encuentro y David no lo mató, pero a los días, o no sé si al otro día, ella le contó la noticia al esposo y ese hombre murió, como que le dio un ataque en el corazón, algo así, y murió. Entonces podemos ver que David no, David no lo mató, pero Dios peleó por David y mató a ese hombre. Es que no recuerdo bien el nombre de él, eh, pero sí, o sea, esa historia está y nos puede mostrar que al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. ¿Qué otro caso en la Biblia podemos ver de un perverso que no le importó en absoluto los derechos del pobre? Podemos verlo en la vida del rico y Lázaro. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Lázaro tenía llagas en los pies, pero al no le eh, y era pobre, pero al rico, y el rico comía en gran banquetes, vestía ropa esplendorosa, tenía mucho dinero, pero no le importaba en absoluto los derechos del pobre Lázaro. Entonces, podemos ver que en la Biblia nos dice el final que tuvieron ambos. El pobre Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue a un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, esta es una historia breve que nos enseña a nosotros lo que le pasa al perverso que no le preocupan los derechos del pobre. Jefferson al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. Jefferson al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. Jefferson al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. Jefferson al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre.
Jefferson, al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. Jefferson, al perverso no le importa en absoluto los derechos del pobre. Señor, líbrame de comportarme como un perverso. Señor, líbrame de que no me importe en absoluto los derechos del pobre. Perdóname, Señor, todas las veces en que no me ha importado en absoluto los derechos del pobre. Señor, perdóname, Dios, porque hay momentos en que no me ha importado en absoluto los derechos del pobre. Es verdad, Señor. En muchas ocasiones, Señor, en muchas ocasiones no me ha importado en absoluto lo que le pasa a mi prójimo. Sí, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, gente, espero que este video les sirva de guía y de cómo deben orar la palabra, de cómo pueden memorizarla y no aburrirse en el camino. Espero que este video les haya servido, les haya gustado y los edifique bastante en la fe. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao.